Listo, perfecto. Muy bien. Párenme un tantito. Aquí ya. Aquí. Ya debemos ver la presentación. Y ya. Listo. Entonces, aquí. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco mucho por su espacio en este evento que está haciendo la comunidad Microsoft 365 Live. Y bueno, pues en realidad agradezco pues a todo su equipo y bueno, me quiero pues excusar dado que tuve un inconveniente en mi máquina, el cual pues desconozco. En esto pues uno no puede sabérselas todas, entonces les agradezco mucho su comprensión. Bueno, también quisiera pues manifestar, ya que pues mi charla también la estoy transmitiendo por LinkedIn Live para las personas que me están escuchando, entonces les agradezco su comprensión, dado que pues es que es el primero y estoy haciendo pruebas de transmisión. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Vargas, voy a ser el speaker para esta charla el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de reactívate con las mejores prácticas de arquitectura en Microsoft 365 para el trabajo híbrido. ¿Listo? Bien, entonces es importante que tengan en cuenta una cosa. Este tipo de eventos son realizados por las comunidades tecnológicas, pero para ello necesitamos apoyo, necesitamos ayuda y esto se logra a través de nuestros patrocinadores. Entonces sí es importante llegar a mencionar que nos patrocina el Microsoft 365 Live, Latin Share, Encamina, Valo, IT Prop, Lulo TV, Enovel y Point Colo RG, que sin estas organizaciones no sería posible realizar este tipo de eventos. Entonces, es importante que tengan en cuenta el que realicemos este tipo de reconocimientos para que podamos hacer este tipo de eventos. Bueno, realmente les cuento un poco de mí. Yo trabajo en tecnología. Yo soy arquitecto de soluciones en temas de nube. También soy entrenador para diferentes temáticas que existen en la industria. Y bueno, pues en realidad pues trabajo pues en mi propia compañía y también realizo colaboraciones a nivel de proyectos de consultoría y de entrenamiento a otros partners y también en comunidades. Realmente pues este es mi primer evento en mucho tiempo. Realmente pues ahora en los temas de Microsoft, en temas de comunidades, quiero aportar Microsoft 365. Y bueno, pues en realidad me pueden contactar a mi LinkedIn o mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto estoy para ayudarles. ¿Listo? Y bueno, quiero iniciar pues con una frase el día de hoy. Esta frase viene siendo pues bastante clave y es: el trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. ¿Sí? En realidad, tenemos que tener pues identificado pues primero lo que nos guste realizar, ¿listo? Pero también hay que tener las herramientas necesarias para lograr, al fin y al cabo, pues este tipo de proyectos que nosotros queramos desarrollar no solamente en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida integral. Entonces la frase es de Víctor Pauchet. Y bueno, con esto empezamos este evento. Y bueno, realmente hoy por hoy ya sabemos que la pandemia nos cambió el mundo. Yo hablaba pues con una persona que hace unos días y me contaba, no, pues es un break. Y bueno, pues en realidad este break nos hizo remodelar en la manera como nosotros trabajamos y nos dimos cuenta que podemos ejecutar nuestras labores desde nuestro hogar, desde una casa vacacional, desde el lugar que nosotros deseemos, obviamente con todas las normas de la situación en el lugar y el tiempo pues apropiado, porque esto tiende a mejorar y yo creo que así va a ser. Entonces, para ello, ya lo que son los colaboradores, se le conocen en algunos sitios como trabajadores,
no me gusta usar pues como esa palabra a menudo. Y bueno, pues en realidad la idea es que los colaboradores en una organización pueden emprender sus labores como colaboradores híbridos. Y la idea es que al no estar en un sitio físico dentro de la compañía, lo que llamamos centros de datos en premisa o on-premise o las instalaciones de la compañía, esto implica unos cambios en los efectos en cómo yo voy a entregar las herramientas de trabajo, cómo voy a brindar la seguridad y el cumplimiento en cuanto a las aplicaciones y la información que reside en nuestros sistemas de información. Entonces tenemos en este caso Microsoft pues 365 como nuestra suite de colaboración y de comunicación inteligente y productividad. Entonces la idea es llegar a encontrar que tengamos un entorno conectado en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, que sea seguro, que también podamos nosotros administrarlo, que nuestros colaboradores y aliados puedan en este caso colaborar y puedan hacer múltiples proyectos al tiempo y que sean productivos. Bien, entonces esa es la idea que nosotros buscamos. Pero entonces, ¿cuál sería la mejor forma para iniciar en este mundo? Entonces tenemos nuestro centro de datos en premisa. La idea de esta sesión de hoy es más una conversación, más de arquitectura. Digamos que en este caso la idea es ver cómo la organización tiene su sistema de autenticación, el cual nosotros estamos acostumbrados a ingresar, es lo que le llaman el famoso dominio o directorio activo. ¿Listo? Entonces vamos a tener nuestras aplicaciones en nuestro centro de datos de la empresa. ¿Listo? Igual manera, el trabajador híbrido o el colaborador híbrido va a poder acceder a una serie de servicios que ustedes ya han visto el día de hoy en acción, en demostraciones, que vendría siendo Microsoft 365. Entonces ya sabemos que en Teams lo estamos utilizando precisamente para esta reunión e inclusive tiene pues capacidades muy poderosas porque yo puedo retransmitir a otras ubicaciones a través de NDI, pero bueno, eso ya es otra tecnología y eso lo hablaremos después para, digamos, no desenfocarnos y que la charla sea amena. Tenemos toda la parte de Chains y con el acceso a Outlook, todo el mundo conoce Outlook, no solamente la parte personal, sino la parte corporativa para ingresar calendarios, correos y otras ítems que vayamos a tener acceso. SharePoint en cuanto a almacenar los documentos céntricos de la organización, ya sea por áreas, por proyectos o por iniciativas. Y OneDrive, en este caso, para almacenar nuestros documentos corporativos, ¿sí? Y sincronizarlos con nuestra computadora. Igual manera, sabemos que Teams utiliza los servicios de Chains, de SharePoint y de OneDrive para su funcionamiento. ¿Listo? También hay que ver cómo yo voy a gestionar los dispositivos que yo confío por parte de mis usuarios que cumplan unas directivas de seguridad, pero asimismo que en el caso que yo tenga mis propios dispositivos de la organización, que yo pueda también gestionarlo. Es lo que llaman el Bring Your Device, confiere los dispositivos del usuario, y el Company Your Device, que es cómo yo mantengo mis propios dispositivos que son mis activos, ¿sí? Entonces, a ello, pues va a entrar algo que se llama Endpoint Manager. En este caso le conocemos como Intune también. Y por supuesto, vamos a tener toda la parte de identidad y acceso con Azure, el cual pues tenemos los usuarios y las contraseñas o credenciales para que puedan ingresar a la nube. Y este sí se pueden sincronizar con nuestro sistema de servicio de directorio o dominio o directorio activo como lo conocemos. Eso se llama proceso de sincronización de directorios híbridos, ¿sí? De tal manera que los usuarios solamente van a tener una sola contraseña, una sola credencial, tanto a nivel de nube como a nivel de on-premise, ¿listo? Entonces, esa es la mejor manera de empezar. La idea es comprender estos diagramas. Y lo primero es cómo yo voy a aumentar la seguridad, ¿listo? Hay una serie de servicios que se llaman Azure App Directory Premium. ¿Esto qué me permite? En realidad tenemos que partir del principio de lo que llaman el Azure
Active Directory, que es nuestro sistema de identidad y de acceso para que los usuarios puedan acceder no solamente a repositorios de información, sino también a las diferentes aplicaciones. Pero entonces, como tienen un usuario y una contraseña, ustedes saben que son responsabilidad de uno. Pero deseamos nosotros agregar un siguiente nivel de seguridad. Entonces, para ello, tenemos que ver otro tipo de alternativas. Entonces, en el caso, tenemos lo que llaman la famosa autenticación multifactor. La autenticación multifactor nos va a permitir a nosotros utilizar bien sea un token o un dispositivo el cual nos confirme un número, el cual vamos a ingresar después de haber digitado pues, nuestro usuario y contraseña. O nos mandan un mensaje de texto vía nuestro teléfono, o sencillamente contestamos una llamada o entramos por medio de una aplicación autenticadora, el cual confirmamos que el acceso lo estamos realizando. Entonces, podemos llegar a aumentar ese tema de seguridad en el inicio de sesión. Cabe resaltar que aparte del directorio pues, activo de Azure, que es un servicio de directorio nativo en la nube, trae pues su licencia premium, en este caso, y va a traer unas bondades bastante interesantes, lo que llaman el acceso condicional. Entonces, yo puedo hacer una evaluación de qué usuario o qué, en este caso, qué grupos pertenece ese usuario en la organización, desde qué dispositivo se está conectando, si es un dispositivo por parte del usuario que está cumpliendo las directivas de seguridad de la organización, o si es un dispositivo que es propio de la compañía, o si el dispositivo no está registrado en la organización, de dónde se está conectando, qué aplicación está utilizando, si está utilizando un navegador web o la aplicación que está instalada en el desktop, bien sea un Windows, un Mac, o se está conectando por una aplicación móvil o por el navegador de un dispositivo móvil. Entonces, son distintas maneras para acceder a un aplicativo. Entonces, esa parte también se evalúa. Y también saber si esas condiciones se cumplen para poder brindar un acceso o no a ese aplicativo o pedir una confirmación si ese usuario es realmente quien es a través de la autenticación multifactor. Entonces eso me va a brindar un nivel mayor de seguridad. E inclusive hay unos planes avanzados en Active Directory de Azure de tipo Premium, que en este caso el que yo les hablaba del acceso condicional, ese está en el plan 1, o está en Microsoft 365 Business Premium o Microsoft 365 Enterprise 3 o E3 el que llaman. Entonces vamos a encontrar lo que viene siendo el plan 2 de Azure Active Directory Premium. Entonces me va a traer algo que se llama protección de identidad. Entonces a través de unas capacidades de Machine Learning me va a permitir a mí identificar a través de los patrones del usuario si estas autenticaciones son genuinas o no, ¿sí? De tal manera que podemos saber si son anónimas desde una dirección IP o una aplicación que haga anónimo el acceso, o que en ese caso pues haya un viaje improbable y estén accediendo desde otro lugar que el usuario comúnmente no lo va a realizar. Entonces, eso lo podemos combinar con el acceso condicional, la autenticación multifactor, y esto va a hacer mucho más seguro el acceso a nuestras aplicaciones. ¿Listo? Tenemos el segundo paso que viene siendo el tema de ofrecer acceso remoto. Voy a describirlo por casos de uso, no me voy a detallar tanto en este diagramita. La idea es poder evaluar si yo tengo VPN, si yo tengo, digamos, por ejemplo, usuarios móviles con sus dispositivos, que en este caso será Bring Your Device, o como compañía le aprovisiono los dispositivos, que sería Company Your Device. O en este caso, por ejemplo, si yo manejo aplicaciones web en mi centro de datos, ¿cómo les voy a brindar el acceso seguro? ¿Listo? Entonces podemos nosotros realizar diversas formas, o si todavía por alguna circunstancia no estoy trabajando con aplicaciones web o modernas, que estemos trabajando con aplicaciones de tipo cliente-servidor, o sea, las que se instalan directamente en el sistema operativo, por lo general en Windows, pues ya tenemos que utilizar unas soluciones de conectividad segura de tipo VPN, point to site, punto a cliente, que ya los clientes se conectan por una VPN, que pues eso hoy en día pues es común, y pues también por el caso de la pandemia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una VPN en mi empresa? Entonces, tengamos en cuenta
que una cosa yo es conectarme a mis servicios internos desde mi casa o desde el lugar donde yo me encuentre, en una finca o en un lugar recreacional o en otro país, que yo estoy emprendiendo mi trabajo en la organización para la cual yo pueda prestar servicios, ¿sí? Pero sin embargo, yo estoy conectándome a los servicios de nube de Microsoft. Entonces, ¿yo qué puedo realizar ahí para que no pasen por la VPN? En este caso, lo que se realiza es que el usuario, en vez de que el tráfico que se conecte a Microsoft 365 no pase por la VPN, sino hacer lo que llaman un split tunneling, es decir, optimizar el tráfico, que en ese caso significa que el usuario con su dispositivo, sin importar dónde esté, teniendo en cuenta que está fuera de la compañía, pues que acceda a los recursos de Microsoft 365 directamente con su conexión a Internet, que esa es la idea. Igual manera, si va a acceder a servidores, cliente-servidor o servidores web que están en el centro de datos de la compañía, pues ya tendría que en este caso, pues utilizar su conexión VPN. Entonces ya es algo que optimizan las personas que gestionan los servicios de redes. ¿Listo? Entonces, esta puede ser una alternativa, utilizar el split tunneling o dirigir el tráfico de diferente de la compañía hacia su conexión de Internet. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué pasa si mis aplicaciones son web en la organización y no las tengo publicadas a Internet? Bueno, pues podemos utilizar un servicio que se llama el Azure App Directory Application Proxy. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir hacer una conexión reversa en la cual yo voy a poder conectarme desde la nube a estos aplicativos que están alojados en mi centro de datos local sin necesidad de exponerlos a Internet, ¿sí? Esta es una manera que podríamos nosotros llegar a utilizar. Este es un servicio que podemos nosotros llegar a habilitar de manera sencilla por el simple hecho de nosotros utilizar un Azure App Directory y también en conjunto con los servicios de Microsoft 365. Entonces va a ser una forma bastante interesante en brindar acceso a esos aplicativos internos y el usuario, pues sin necesidad de utilizar VPNs, conectaría directamente a Microsoft 365 utilizando su Internet sin importar dónde se encuentre el colaborador de la organización. ¿Listo? Bien. Y por supuesto, el poder que los dispositivos cumplan con unas directivas de seguridad y aprovisionarles sus aplicaciones a través de lo que llaman un Mobile Device Management, un gestor de dispositivos móviles que permite desde una sola ubicación en la nube controlar dispositivos móviles que sean Windows, Mac, Android y iPhone y iPad. Entonces, hay diferentes MMs, por supuesto el de Microsoft, viene siendo el de Endpoint Manager o Intune en este caso. Entonces, podemos habilitar que, por ejemplo, que todo dispositivo que confíe en la compañía y que sea propio del usuario, pues al menos debe tener una clave que tenga una seguridad básica ese dispositivo. Entonces, podemos habilitar ese tipo de directivas. ¿Listo? Entonces, eso nos puede ayudar pues bastante. Entonces, digamos que tenemos este tema de si todas las aplicaciones pues son web, pero ¿qué pasa si las aplicaciones que yo tengo en mi organización no todas son web? Puedo tener aún aplicaciones cliente-servidor. Bueno, pues en realidad pues podemos utilizar lo que llaman los servicios de VPN. Entonces podemos hacer una combinación entre el split tunneling o optimizar todo el tráfico que no vaya a ir al centro de datos, sino hacia Internet, separarlo, y a nivel de la VPN, cliente-servidor o point-to-site, lo que hacemos es dirigir todo lo de la compañía hacia sus centros de datos directamente por medio de esa conexión. Entonces yo puedo utilizar servicios en la nube de infraestructura, que en este caso pues está, digamos, cualquier proveedor de servicios de nube. En este caso, por ejemplo, está para este caso, para este ejemplo, por ejemplo, Microsoft Azure,
el cual pues digamos que tiene diferentes componentes para hacer una unión entre el centro de datos de la organización y el centro de datos en la nube. Entonces podemos hacer lo que llaman una VPN sitio a sitio o site to site, ¿listo? Y a través de la VPN site to site, lo que yo hago es enrutar directamente con mi organización y los usuarios se conectarían directamente, en este caso, a Azure, haciendo una conexión point to site, y no solamente pues tendrían acceso a posibles recursos que yo tenga alojados en Azure, en infraestructura como servicio, o máquinas virtuales, o ya en otras ubicaciones, o en otros proveedores se le conocen como instancias o servidores virtuales. Y ya en el centro de datos local, pues tendría acceso, bien sea aplicaciones cliente-servidor que trabajen con una aplicación Windows, un ejemplo, o una aplicación de consola inclusive, ¿por qué no? Porque también puede pasar, todavía pueden, porque pues también hay que entender las organizaciones que están modernizándose. Y también las aplicaciones web que no se publiquen directamente a Internet y que estén en el centro de datos. ¿Listo? Bueno, también tenemos otros esquemas que podemos nosotros llegar a utilizar. ¿Qué pasa si utilizaría un escritorio virtualizado? Es decir, el tener un sistema operativo con sus aplicaciones alojados en la nube, de tal manera que se pueden conectar desde cualquier dispositivo. Y no necesariamente tiene que ser un PC de Windows. Puedo yo utilizar un Mac o un iPad o una tablet de Android y acceder a un escritorio virtual de Windows. Entonces, puedo yo tener mis aplicaciones instaladas en ese escritorio virtual y la información la puedo tener, bien sea la información que es personal corporativa en un repositorio individual corporativo y la información céntrica que sean de departamentos, iniciativas, proyectos, organizacional a nivel general, por ejemplo, como un manual de funciones, un sistema de calidad, un gestor de correspondencias, etcétera, pues utilicemos un repositorio corporativo empresarial. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo funciona? Entonces, mi sistema de escritorios virtualizados, pues en este caso, pues puedo yo utilizar lo que llaman Azure Virtual Desktop, ¿sí? Que es una plataforma de escritorios virtualizados o infraestructura de escritorio virtual, o VDI, ¿sí? Igual manera, son servicios que yo puedo tener un control completo de mis máquinas virtuales en donde yo permito a mis usuarios conectarse desde su dispositivo, desde cualquier lugar, simplemente teniendo una conexión a Internet. No se publican esos escritorios virtuales directamente a Internet, tienen que pasar por lo que llaman una puerta de enlace o conexión reversa, de tal manera que solamente se conectan por el puerto seguro que todo el mundo conoce, que es el HTTPS o el del candadito, el 443 en este caso, ¿sí? Igual manera, ustedes ya han escuchado, pues bueno, que pues hay otros servicios, entonces uno los puede llegar a integrar, esto ya depende del caso de uso o de arquitectura, y la idea es que desde los escritorios virtualizados yo pueda hacer una VPN sitio a sitio, o sea, conectar esos escritorios virtualizados que tengo en la nube con el centro de datos de mi compañía, de tal manera que los clientes, no importa dónde estén, no tienen que utilizar VPN, pasan por un escritorio virtual desde cualquier dispositivo, desde fácil acceso, y van a poder llegar a los centros de datos de la empresa. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es algo que pueden llegar a utilizar. Por supuesto, todo el tema de control de dispositivos para que, en este caso, sí la compañía confíe en ellos a través de Intune o Endpoint Manager. Y, por supuesto, que accedan a todos sus recursos de repositorios empresariales. Ya la persona individual, pues ya almacena toda su información en OneDrive. For Business no tiene por qué almacenarla en el escritorio virtual. Y ya la información que es correspondiente a cada iniciativa céntrica que trabajen en equipos de trabajo, pues para eso utilizamos SharePoint Online, ¿listo? Igual manera, pues hay otro tipo de soluciones que ya existen en el mercado que ya son mucho más sencillas, en donde queremos que estos servicios de escritorio virtualizados pues estén gestionados por un proveedor de servicios en la nube. Bueno, pues en realidad pues ya sabemos que existe hoy por hoy Windows 365, ¿no? Entonces digamos que en este caso también podemos utilizarlo pues como otra alternativa. Entonces ya dependiendo de las necesidades de la compañía, de los temas de gobernabilidad de la organización y los temas de gobernabilidad del área de IT,
ahí vamos a evaluar cuál es la solución más indicada, ¿listo? Pero igual se pueden integrar con Microsoft 365 y todos sus repositorios. Pero bueno, ¿qué pasa si yo utilizo un escritorio remoto en mis oficinas? Les voy a dar un ejemplo. Tengo una aplicación cliente-servidor, ¿listo? Un ejemplo común, un hospital, una clínica o una compañía, no sé, puede ser una compañía, no sé, una cadena de tiendas en donde tengan que conectarse a un servidor remoto y tienen sus aplicativos importantes, el CRM, el ERP, digamos que, por ejemplo, las historias clínicas, las que consultan los hospitales, o también, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, digamos, yo necesito conectarme al CRM porque soy una compañía que brinda servicios de salud estética o gimnasio, o etcétera, pero también tengo todo mi tema de productividad y colaboración en Microsoft 365. Entonces, va a funcionar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo hago para publicar esas aplicaciones que están en un servicio de escritorios remotos sin necesidad de exponerlo directamente a Internet? Entonces, yo puedo montar un servidor que se llama un Remote Desktop Gateway. Entonces, yo monto ese servidor, le implemento un certificado digital, publico el puerto 443, el TCP, hay otro, empieza por 3000 por UDP, no lo recuerdo la verdad la memoria se me blanqueó con lo del bloqueo del computador. 3478, si no estoy mal, si no me corrigen, con toda confianza, para el tema de que tengamos una conexión fluida. Entonces, desde que estén estos dos puertos expuestos a Internet, únicamente ese servidor, no hay necesidad de exponer los servidores de escritorios remotos, entonces yo puedo brindar un acceso fácil a mis aplicaciones cliente-servidor. Y ya en Microsoft 365, pues yo ya el usuario, como se conecta directamente a la compañía por puerto HTTPS, como por HTTPS a los servicios de nube de Microsoft. Entonces puede ser otra solución para no tener que llegar a utilizar esquemas, digamos, un poco complejos. La idea es que sean sencillos para que el usuario pues haga más sencillo el tema de conectividad y también la gestión para los usuarios. Entonces, esta es la manera en la cual van a poder llegar directamente a los usuarios a través de estos servicios de conectividad y de plataforma e inclusive de infraestructura. Pero hay que ver la parte de seguridad y cumplimiento, ya que pues está en juego no solamente las aplicaciones, sino la información, ¿sí? Recuerden que ya la información ya no está en la organización necesariamente, ya está en las nubes, ¿sí? Igual manera, ¿qué implica? Que en este caso, antes nosotros protegíamos los bordes de red, es decir, todo lo que sea de Internet hacia adentro, ¿sí? Lo que llaman las soluciones de firewall, las soluciones perimetrales. Ahora el nuevo perímetro se llaman los usuarios, porque además los usuarios que hablábamos que llevan sus credenciales, ahora pues necesito, pues por ejemplo, validar, bueno, ¿es usted? Necesito que me muestre un segundo factor de autenticación. Entonces muestra el segundo factor de autenticación. ¿Listo? Pero igual manera, la información, la idea es que esté en los sistemas de información en la compañía, independientemente de donde esté, y pues podamos nosotros como compañía, pues estar, digamos, de una manera pues saludable. ¿Listo? Entonces, primero la parte de seguridad. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el tema de Microsoft Defender para Office 365. Entonces, ¿qué es ese componente? Entonces, resulta que ustedes almacenan información en Outlook. Por detrás está Change Online, que es su sistema de correo electrónico. Ustedes almacenan información en OneDrive for Business. Su información que tengan en el computador de la compañía o en el escritorio virtual, mis documentos, escritorio, fotos, que esas son las tres carpetas que uno puede llegar a sincronizar de manera automática, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, si yo trabajo con equipos de trabajo, valga la redundancia, no sé, una iniciativa, un proyecto, un departamento o algo transversal en mi organización, como el manual de funciones, recursos humanos, combinación de organización de correspondencia, etc. Depende del caso de uso, yo puedo crear diferentes sitios en SharePoint Online, ¿sí? Y además agreguémosle el tema de Teams con los equipos de trabajo.
que por detrás pues crea un buzón de correo electrónico compartido mediante Chains Online por debajo. Está también en este caso SharePoint Online, que crea un sitio para ese equipo de trabajo y además por cada canal público o por cada, digamos, canal de comunicación público, que esa es la manera en la que se entiende, pues crea una biblioteca de documentos o una, se puede decir una carpeta raíz para los documentos, en ese caso. Y ya para lo que son los canales privados de comunicación, que únicamente son miembros selectos de un equipo de trabajo, ya pues tienen su sitio pues completamente por aparte, ¿no? Pues dado por la razón de confidencialidad. Entonces tenemos estos diferentes repositorios que de alguna manera tienen que ser protegidos y siempre van a estar involucrados los documentos, siempre van a estar involucrados. Entonces de por sí te exponen a vulnerabilidades como un virus. Entonces yo puedo tener un ransomware, puedo tener un troyano, puedo tener un gusano, etc, etc, etc. Y necesito protegerme. Entonces, bueno, Microsoft Defender para Office 365, eso lo traen en Microsoft 365 Business Premium, también hay una DIN en este caso, o también está para Microsoft 365 E3 o E5. Entonces hay unas capacidades avanzadas ya en el plan E5, que yo puedo hacer inclusive hasta simulaciones para saber si mis usuarios están preparados frente a estos temas de ingeniería social, porque ustedes saben que hoy en día con la pandemia también se ha reinventado todo este tema. Ya uno pues pueden hacer suplantaciones directamente con las direcciones de correo electrónico genuinas, también pueden hacer, inclusive ya no lo hacen tampoco solamente en lo informático, también inclusive ya le hacen phishing. Hay mucha gente que cayó phishing en la pandemia. Pero bueno, ya lo importante es entender, hacer conciencia que el usuario es el perímetro. El usuario tiene que tener un tema de cultura. Yo puedo tener la tecnología más sencilla o la más sofisticada, pero si el área de IT y la compañía y el usuario no ponen de su parte, pues no funcionan las cosas. Esto es un trabajo 50-50, entonces para que lo tengan pues presente. Esto aplica transversalmente en la tecnología. Ese es el modo que yo lo veo, ¿no? Entonces, con Microsoft Defender para Office 365, pues puedo protegerme frente a los virus, en este caso, frente a los documentos que cargue como vaya a descargar. Entonces, yo puedo habilitar una protección recomendada en la cual no me permita descargar archivos con virus. ¿Listo? Que simplemente pues ya eliminarlos y ya en este caso. Ya pues yo si deseo gestionarlos, para eso está una cuarentena, ya los checamos. ¿Listo? También vamos a tener una protección contra malware en Windows 10 que se integra perfectamente con SharePoint, con Exchange. También está toda la parte de Endpoint en Windows 10. Y también lo que llaman el Cloud App Security, lo que llaman un Cloud Application Security Broker, el cual yo puedo hacer un análisis de todas mis aplicaciones de nube, no solamente de la nube de Microsoft, sino también de otros vendors de terceros, de tal manera que puedo yo saber su nivel de acreditación, confiabilidad, seguridad y cumplimiento. Y asimismo, inclusive, yo puedo llegar a tener integraciones con estos fabricantes a través de sus APIs y puedo yo establecer directivas en las que si cumplen unas ciertas condiciones, ahí se mezcla, digamos, el tema de el acceso condicional, el tema de la protección de identidades. Entonces yo puedo establecer directivas y lo puedo unir con este control de aplicaciones en la nube. Si se cumplen estas condiciones, le permito pues un acceso completo, si no yo le brindo un acceso limitado en donde solamente pueda ver la información, más no edite ni descargue. Entonces, podemos hacerlo no solamente con los repositorios de almacenamiento de documentos de Microsoft, sino con otros repositorios de tercero. Entonces, podemos llegar a integrar este tipo de soluciones de tipo CASB. Y está también lo que yo les decía al principio, el Identity Protection del Azure App Directory Premium. Entonces, esto me va a ayudar a mí a prevenir estas autenticaciones que son fraudulentas, que se hagan por medio de un viaje imposible, por medio de una aplicación navegadora anónima o por medio de una dirección IP anónima o digamos desde alguna procedencia dudosa o frente a un horario o dispositivo o ambas que no sean, digamos en este caso, normales para ese usuario. Todo eso se soporta con Machine Learning para poder detectar ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, puede haber un robo de credenciales,
Entonces el usuario puede estar iniciando desde otra ubicación donde no acostumbra, en una hora donde no acostumbra, desde una fecha, un día que no acostumbra, y desde una dirección IP y un dispositivo que no acostumbra. Entonces uno identifica y pues este usuario pues no es realmente, porque eso no son sus hábitos. Entonces ahí es donde entra el tema de la protección de identidad para evitar correr ese tipo de riesgos. ¿Cómo llegamos a gestionar el tema del cumplimiento? Porque esto es importantísimo, porque debemos tener el tema del control de nuestra información. ¿Qué hacer en casos donde hay situaciones, por ejemplo, en donde se presenten conversaciones o comunicaciones que vayan en contra de la organización? O bueno, no realmente tampoco dentro de la organización, sino vayan en contra de la integridad de una persona en la organización. Entonces, podemos tener diferentes herramientas que nos puedan ayudar. También clasificar la información que sea de dominio público, que sea de carácter confidencial, altamente confidencial o restrictivo en ese caso, o ya top secret en ese caso. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, por ejemplo, el tema de cómo yo mantengo la confidencialidad de la información y la protejo también. Entonces, hay una serie de situaciones y de herramientas que podemos llegar a utilizar. Entonces, por ejemplo, están lo que llaman las etiquetas de confidencialidad o las sensitive labels, las cuales yo puedo publicar a los usuarios mediante unas directivas, las cuales yo las tengo que planear previamente para poderlas configurar y las puedan aplicar en un tiempo, digamos, en este caso de 24 horas, en las cuales ya están en vigor trabajando. Este tipo de cosas se tienen que planear antes para que tengan un éxito. Y por supuesto, yo puedo establecer, dependiendo del correo electrónico o del documento que yo manipule, el nivel de confidencialidad de información. Y puedo llegar inclusive a agregar permisos para que solamente accedan las personas competentes. También evitar que se reenvíen información confidencial o que llegue a personas que no son autorizadas o no les compete. También tenemos lo que llaman la prevención de pérdidas de datos, que es la parte de Data Loss Prevention o DLP, que podemos llegar a integrar en Microsoft 365. Entonces, a partir de la información que esté en los documentos o en los correos, yo pueda evitar que esa información salga de la organización, ¿sí? Igual manera, también esto se integra con características de sistemas operativos en Windows 10 y esto pues nos va a ser de una gran utilidad. Igual hay algo que se llaman los tipos de información confidencial, entonces hay diferentes enmascaramientos en donde nosotros podemos elegir, podemos restringir a través de un número de identificación, número de tarjeta de crédito o entre otras. Y bueno, pues en realidad podemos llegar inclusive a tener características que sean, digamos, de cumplimiento obligatorio o permisivo, de tal manera que, digamos, por ejemplo, podamos sobreescribir una directiva en el caso que se permita y que justifique el usuario por qué está enviando la información o que se someta a consideración de responsables para tomar la decisión si se permite la salida de esa información o no. O son herramientas que previenen, la característica lo dice, previene, pero al fin y al cabo, las directivas, como los usuarios, son responsables de lo que hagan con la información, ¿listo? Independientemente de la tecnología que se utilice, son responsables. Entonces, ya hay un tema de cultura, ¿listo? También está lo que les hablaba del Cloud App Security Broker, que yo lo puedo unir en este caso, con el acceso condicional. Eso es lo que yo les llamaba ahorita el tema del CASB. Eso tiene un nombre llamado el Conditional Access App Control. Entonces, yo puedo hacer acceso condicional en conjunto con el control de aplicaciones y dependiendo de las condiciones le puedo brindar un acceso limitado en donde solamente puede ver, más no tocar, o sencillamente si cumple con todas las directivas, pues puede hacer la manipulación de esos activos de información. Y inclusive hay otro punto que me faltó, el tema de la retención de la información, porque eso también hace parte del cumplimiento y la gobernabilidad de los documentos o de la información. De tal manera que si yo por algún tema interno o por algún tema de regulación, por algún tema de, por ejemplo, de alguna situación en este caso donde implique que deba guardar estos documentos por un X periodo de tiempo y ya después yo puedo decidir si los se retienen sin una mayor exigencia y se pueden eliminar en cualquier momento o se eliminan y pasan a una papelera de reciclaje o definitivamente se eliminan
de manera permanente, que eso se llama purgar. Entonces yo puedo establecer estas directivas, tanto para los documentos que estén alojados en o ítems, en Exchange, en SharePoint, en OneDrive, en Teams, entre otras. Bien, ¿qué otras cosas, digamos, son importantes? También yo puedo cifrar los mensajes de correo electrónico a través de algo que se llama Office Message Encryption, OME, y puedo permitir a que los usuarios se dirijan a un portal web en donde van a poder acceder pues, a ese mensaje cifrado en este caso, ¿sí? Cuando se envía, digamos, una información confidencial por medio de por este medio. También lo que yo les decía, el tema de cómo yo gestiono las comunicaciones en una organización, también manejar lo que son las barreras éticas, es decir, que no se puedan comunicar entre dependencias para evitar influir decisiones o filtrar información confidencial. Esto, digamos, aplica para entornos financieros, investigación y desarrollo. Y también en el caso de Teams, que son lo que son las barreras de información, que también se puede aplicar estas restricciones de comunicación de manera parcial o completa. Entonces podemos utilizar las características de Communication Compliance y puedo yo llegar a saber cómo está mi compañía en aspectos de cumplimiento y si estoy cumpliendo alguna regulación en cuanto al tema del manejo, la seguridad de la información y alguna otra que me corresponda, dependiendo de la vertical, si trabajo con academia, con salud, con finanzas, entre otras. Pues puedo llegar a utilizar lo que llaman el Compliance Manager y el Compliance Score para saber cómo está mi organización. Tengan en cuenta que los servicios de nube, incluyendo el software como servicio, todo el tema en este caso, de la soberanía de nuestra información, quién decidimos permitir el acceso o no, y cómo protegemos la información y todo lo demás, es nuestra responsabilidad. ¿Listo? Entonces, esto es para que ustedes lo tengan presente. Igual manera, los proveedores de nube van a tener un tema de responsabilidad compartida. Entonces, ya hay unas garantías, unas auditorías, unas certificaciones donde ellos cumplen, pero nosotros tenemos que cumplir con unos controles dentro de esas regulaciones. ¿Listo? Entonces, para eso están estas herramientas, para identificar si estamos cumpliendo con esos controles y tomar acción para realizar estos cumplimientos o mantenerlos. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, nos estamos acercando pues al final. Realmente tenemos toda la parte de administrar los puntos de conexión o los dispositivos. Entonces, hay diferentes tecnologías. Entonces, yo les hablaba de Intune, que nos va a permitir gestionar directivas de qué configuraciones y también de qué restricciones podemos llegarles a aplicar a los dispositivos para que pues cumplan todo en orden, para que sea un dispositivo de confianza, ya sea de propiedad del usuario o sea propiedad de la organización. ¿Listo? También tenemos lo que llaman un Mobile Application Management, el cual nos va a permitir gestionar no solamente el delivery de las aplicaciones que deben estar en los dispositivos, sino también el respetar que la información de la empresa no pase del espacio corporativo al personal, así sea un copy-paste parcial de palabras, podamos nosotros realizar pues ese control. Ya es una realidad, más que una realidad, es una normal, porque eso se hablaba en épocas del 2013. Entonces, digamos que, bueno, eso ayuda bastante. Entonces, ya hoy en día eso se le conoce como UEM, Unified Endpoint Management. Para los dispositivos que están Windows 8.1 y Windows 10 en la organización y que trabajan de manera híbrida, bueno, pues en realidad pues está Configuration Manager, que hace parte de Endpoint Manager. Eso era antes System Center Configuration Manager, ya hoy por hoy pues es Configuration Manager. Entonces podemos no solamente gestionar el inventario, sino el despliegue de los sistemas operativos, Windows que estén soportados, también lo que vendría siendo las aplicaciones, las configuraciones, entre otras. Y bueno, pues en realidad hay compañías que lo utilizan, entonces yo lo puedo integrar con Intune. O ya si quiero tener pues todo un esquema en la nube, pues ya puedo utilizar solamente Microsoft Intune. Hay que evaluar pues en detalle pues cuál es el caso de uso de la compañía, que es lo que llaman el co-management o la administración conjunta. También yo puedo evaluar a través de Configuration Manager inclusive, que podemos llegarlo a integrar, saber cómo se están comportando en nuestros dispositivos Windows desde el proceso de la implementación hasta el proceso de manutención, que viene siendo pues el Desktop Analytics, y por supuesto para dispositivos que sean nuevos o dispositivos que sean reacondicionados por la compañía, que sean transferidos a otro colaborador, puedan hacer un proceso de despliegue automatizado
sin necesidad de intervención, solamente colocan sus credenciales de la organización a través de Windows Autopilot, que es una característica que se integra perfectamente con Windows 10 y también de la mano con Microsoft Intune en este caso y Microsoft Configuration Manager en este caso. Bien, entonces, bueno. La implementación de las aplicaciones y los servicios de productividad. Entonces, es algo que ustedes han visto al transcurso de la charla, de las charlas de este evento, que pues ya nos queda mañana, una extensión de SharePoint Live. Y por supuesto, ya sabemos que Teams, Outlook, en ese caso, pues tienen sus clientes tanto para dispositivos móviles como desktop para Windows y Mac. Y en el caso de SharePoint y OneDrive se integran perfectamente con las aplicaciones de Microsoft 365. Entonces yo puedo hacer coautoría de documentos, que es 2 o más personas al tiempo, no importa dónde esté almacenado, si en OneDrive for Business o en SharePoint Online, puedan editar los documentos al tiempo, puedan trabajar versionamiento y por supuesto las aplicaciones de Microsoft 365 van a estar actualizadas en tiempo real, garantizando que tengan las últimas características y sobre todo la parte de seguridad. ¿Listo? Igual manera, la idea es que aprovechemos pues estas aplicaciones que están vigentes. Y bueno, pues realmente para finalizar, vamos a hablar de 4 puntos. Entonces vamos a hablar de formar a los colaboradores en cuanto a cómo deben iniciar sesión, cómo deben acceder remotamente, cómo los dispositivos que son de confianza por parte del usuario, que sean propietarios y vaya a involucrar a la organización, cómo los van a inscribir, es lo que llaman el famoso enrollment, y cómo van a implementar o van a acceder a esas aplicaciones de productividad. Entonces, más que indicaciones, son preguntas. ¿Cómo van a utilizar la autenticación multifactor como segundo método? Que eso es lo que hablamos. ¿Cómo los usuarios pueden bloquear los inicios de sesión para los usuarios que utilizan una autenticación heredada? Es decir, un simple usuario y contraseña. ¿Cómo pueden bloquear los inicios de sesión riesgosos o obligar al colaborador que cambie su contraseña si hay alguna situación de vulnerabilidad? Ahí entra Identity Protection de Azure App Directory Preview. ¿Listo? Esta siguiente pregunta, con respecto al acceso remoto. ¿Cómo usar el cliente VPN de acceso remoto, un escritorio virtual de Azure, también es válido Windows 365, o en este caso, si tengo aplicaciones cliente-servidor en los centros de datos de mi empresa, on-premise o local, que también se le conoce, ¿cómo lo publico si en caso de utilizar RDS? Eso se conoce anteriormente como terminal, pero pues ya, realmente pues ya estamos ya en estas épocas donde ya pues hablamos de RDS, o bueno, más que todo, Azure Virtual Desktop o Windows 365. Administración de endpoints, en este caso, o de dispositivos. ¿Cómo puedo utilizar las directivas de administración de endpoints o dispositivos para bloquear dispositivos no conformes? Es decir, como el ejemplo que les colocaba, si el dispositivo no tiene clave, pues es un dispositivo no conforme o no cumple con las directivas de la organización, entonces no puede acceder hasta que el usuario no aplique esas configuraciones mínimas exigidas de seguridad, no le va a dejar acceder. ¿Listo? ¿Cómo va a manejar las aplicaciones que están permitidas y cómo pueden bloquear las aplicaciones que no están permitidas? Entonces, por ejemplo, yo puedo restringir ciertas aplicaciones que no se instalen en los dispositivos. Esto es más que todo en los dispositivos de tipo Company Your Device, que son dispositivos que les otorgan directamente a los colaboradores de la organización. Pueden ser trabajadores de primera línea, colaboradores de primera línea que diga, que atiendan directamente al cliente o que estén haciendo trabajo en campo, ¿sí? Que estén movilizándose. Entonces ya son con aplicaciones que únicamente estén autorizadas. Y cómo interactuar con las características de Windows 10 Enterprise. Entonces va a traer diferentes características en cuanto a la protección de credenciales, protección a nivel de aplicaciones únicamente autorizadas, entre otras, ¿no? Pero eso ya es para otra charla. Y en cuanto al tema de las aplicaciones, ¿cómo van a instalar y usar las aplicaciones de Microsoft 365? ¿Cómo se van a despegar, tanto para un usuario existente como nuevo? ¿Cómo van a utilizar Teams para todos los temas de comunicaciones inteligentes uno a uno, uno a muchos o en equipos de trabajo? ¿Cómo van a utilizar Outlook para el envío y recepción de mensajes de correo de invitaciones o reuniones? ¿Y cómo van a utilizar los sitios de comunicación de SharePoint para los equipos o iniciativas o grupos de trabajo o carpetas de OneDrive ya para el perfil propio del usuario? ¿Y cómo van a permitir que colaboren o compartan estos documentos? ¿Qué nivel de seguridad le vamos a brindar?
Entonces, ya hemos llegado a esta parte final de nuestra charla. Entonces, nosotros estamos listos para trabajar en la nube. Entonces, bien sea que en este caso ya tenemos la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. ¿Listo? Entonces, quiero cerrar con una frase del día de hoy y es que quiero dejarlos en cuestionamiento y es: el equilibrio entre vida y trabajo es sin duda una de las luchas más significativas encaradas por el hombre moderno. Stephen Covey, que es el que escribe esta frase. Realmente quiero dejar este mensaje porque es importante el tema del work-life balance, el balance entre la vida y el trabajo. Sé que no es fácil y también me cuesta. Y pues vivan su presente, tenemos las tecnologías para lograrlo. Y sobre todo, pues estén con los suyos. Y pues lo importante es construir relaciones a largo plazo, que sean relaciones sinceras. Y yo creo que esto es un mensaje que quiero dejar en la pandemia y esto pues también es el tema de también que estamos en comunidad, ¿sí? Y que sobre todo, que estamos en un mercado cambiante, que valoren su trabajo, que valoren su trabajo, porque digamos que su experiencia, su certificación y sobre todo su bienestar vale. ¿Listo? Entonces, siempre, porque siempre va a haber alguien que esté iniciando por detrás de nosotros y siempre va a haber alguien experto por encima de nosotros, inclusive me pasa a mí y realmente a veces cometemos errores, como el que me pasó ahorita que se me bloqueó el computador. Entonces, a todos nos pasa. Entonces, el hecho de que seamos expertos en comunidad no quiere decir que las sepamos todas. Y quiero dejar este mensaje porque realmente es algo que he venido reflexionando en la pandemia y bueno, pues después de tanto tiempo pues de dar una charla, temas Microsoft, pues ya con otra temática que quiero llegar a la gente porque siento que un servicio de productividad y colaboración todo el mundo lo utiliza y tienen que aprovecharlo porque de eso se trata, buscar un work-life balance. ¿Listo? Entonces, agradezcamos a LatinShare, Camina, Valo, IT Pro, Enovel, Lulo TV y PointCall.org. Agradezco también al equipo de Fernando Chiquiza por su invitación, por apoyarme en esta transición que hice en temas de comunidades. Espero pues que les sea muy agrado pues esta charla, este LinkedIn Live también. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden contactarme vía LinkedIn. También mis redes, estoy más en LinkedIn. Y bueno, con mucho gusto estoy para servirles en lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho, muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Listo, Dani, mil gracias. Muy amable por estar con nosotros aquí en el precierre del Microsoft 365 Live. Una sesión bastante interesante, mucho contenido. A los attenders, ahí están las redes sociales de Dani. No hay ninguna pregunta ni en redes ni en la cajita de QA. Entonces, con esto hemos terminado la sesión de Daniel. En unos minutos nos estaremos conectando con Carla. Ya estaba conectada acá, pero se nos desconectó. Entonces, regálenme unos segunditos. Mientras que la localizamos y la conectamos de nuevo. Y pues Daniel, mil gracias, muy amable por estar acá con nosotros y continuamos en minutillos. No, muchas gracias Fernando y muchas gracias sobre todo a ustedes y pues nada, ya saben, nunca es tarde, implementen estas herramientas, aprovechen su licenciamiento, socialícenlo con sus colaboradores y como le decimos acá en mi tierra, sáquenle el jugo a las herramientas.